Muy bien, y ya tenemos a nuestra invitada en la línea telefónica. La saludamos a la doctora Leila Jiménez. Ella es doctora en alimentos, licenciada en bromatología, coordina la carrera de bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU y además es investigadora del CONICET. Leila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gastón te saluda. Hola Gastón, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos sobre todo por tu tiempo, estamos en día viernes, más de uno quiere terminar el día, pero has hecho una excepción, así que gracias por sumarte a nuestra propuesta y sobre todo porque nos vas a ayudar a graficar tal vez este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y te convocamos porque, bueno, ya más de una vez, tanto con vos como con otros colegas tuyos, con profesionales de la nutrición, médicos gastroenterólogos, todo hemos hablado, ¿no?, sobre las enfermedades que transmiten los alimentos y que incluso me acuerdo una vez con vos charlamos y que hablamos de cómo hacer las compras y cómo cocinar y cómo evitar la contaminación cruzada, lo crudo, lo cocido. Pero hoy yo te planteo otro escenario, que es el de las personas que tal vez no cocinan en su casa, que dependen de alguien que les cocine, que le venda comida, por ejemplo, todos los mediodías y que te lleve el tupper, lo trae el otro día con comida y va así este circuito, o vos que pedís a través de una aplicación. En esos aspectos, en esos ejemplos que te estoy dando, ¿también debemos o podemos encontrar formas de evitar las enfermedades que transmiten los alimentos? Bueno, es un tema que está muy bueno que lo hayas pensado porque es algo del día a día, ¿no? O sea, si bien, así como lo planteas, podemos ir y comprar viandas o comprar comida en diferentes lugares, también estamos comprando cosas para matear, para tomar el té, de postre. Entonces son varias formas de las que tenemos acceso a través de nuestro celular, de contactar y comprar. Y sí, es importante que tengamos en cuenta algunos tips que a la hora de adquirir estos alimentos, tanto por el lado de los que somos consumidores, porque yo también admito que muchas veces compro comida lista para almorzar. No estaríamos vivos, creo. Si no. Sí, tal cual. Como del lado de los que elaboran, ¿no? También que por ahí a lo mejor están en sus casas, sabemos que en estas épocas por ahí surgen muchos emprendimientos donde les interesa que entre más dinero al hogar y entonces en estos emprendimientos surgen ideas que son buenísimas, pero también hay que tener ciertos cuidados. Por supuesto, y está bueno. Entonces vamos a desglosar esta nota en dos partes. Primero, para los consumidores que compramos, que pedimos por la aplicación y llega el chico en la motito con su cajita en la espalda, y también para aquellas personas que están del otro lado y que, bueno, hoy con la crisis más de uno empezó a hacer empanadas, el otro a hacer tartas, tortas y el otro vecino de más allá, vos ves que está haciendo, no sé, otro producto. Así que arranquemos pensando en nosotros, que creo que somos un gran número de los que con frecuencia adquirimos comida a través de aplicaciones, por pedidos, por WhatsApp o hasta por el marketplace de Facebook, que ahí vemos gente que vende de todo y uno totalmente compra. ¿Qué debo tener en cuenta? Algo que tenéis que tener en cuenta, o que debemos tener en cuenta todos en realidad a la hora de comprar algún alimento, es que cuando le llegue el alimento, vos lo desglosaste en dos partes, yo lo voy a desglosar en tres partes en realidad, porque por un lado tenés la gente que te vende, el productor, el elaborador, los que compramos, que somos consumidores, y en el medio tenemos al chico que nos trae la comida muchas veces, ¿no? Ajá, sí, tenés razón. Si no lo vamos a retirar. Y algo que se tiene que tener en cuenta cuando recibimos los productos, en esos casos de que alguien nos trae, es que tenga, aunque sea la fecha en la que se elaboró, el rótulo, una etiqueta de la fecha de elaboración de ese alimento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener esa fecha de vencimiento para saber cuánto es el tiempo máximo de consumo, que por lo general para ese tipo de alimentos es un consumo entre 48 a 72 horas, ¿sí? Si son comidas frescas. Y en base a eso también hay que determinar si va a ser una comida, supongamos para almorzar, o un postre para guardar en la heladera. No va a ser lo mismo. Un almuerzo tiene que estar y llegar caliente, no puede estar tibio, no puede tener una condensación grande de agua acumulada
en la envoltura, porque eso también es un generador de microorganismos muchas veces. Entonces, acaban los envases. Es importante que los envases se vean que están aptos, que son aptos para el uso de alimentos. Los tipos de plástico, generalmente es el tipo de plástico de primer uso que se usa, que se dice, y que es como el PET 1, lo van a ver ahí debajo de las bandejitas. Sí, en un triangulito aparece, ¿no? Sí, exactamente, es un triangulito y adentro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Sí. Y los más seguros para usar para los alimentos es el 1, el 2, el 4 y el 5. Entonces, esos tienen que tenerlos en cuenta a la hora de en qué les está llegando ese alimento. Claro. Y por otro lado, además de que sea apto ese recipiente para contener el alimento, que además de eso esté bien tapado, esté bien sellado, no haya derrames. Ese tipo de cosas significa que se entregó bien el producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene un chico que nos lo está trayendo la comida, y es algo que surge mucho ahora, que vienen en la bicicleta con la mochila o en la moto. Entonces es importante que el tiempo en el que ellos van, retiran por ahí el alimento, hasta que llega la entrega, a veces puede ser rápido y otras veces no. Entonces ese tiempo que hay en el medio tiene que ser máximo de 2 horas. Máximo. No puede ser más, porque es hay que romper la cadena de frío. Ah, bien. Las temperaturas, en realidad. La cadena de frío, frío o caliente, no puede perder esa temperatura. Y teniendo en cuenta también las condiciones de esas mochilas o de eso, o donde los guardan, también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Yo he visto que estas cajas que llevan en la espalda los deliveries, particularmente hay 2 grandes empresas en nuestro país, están hechos de un material que yo no sé hasta qué punto ayuda o por el contrario perjudica, porque yo lo veo y la verdad que me imagino que si es por mantener calor, eso seguro, pero no sé si es hasta qué punto es seguro, digamos, incluso el material del que está hecho para ser parte de la conservación de alimentos, que como bien vos decís, a veces el delivery retira 5 pedidos y empieza a repartir por la ciudad. Y es un tiempo el que le lleva. Entonces, bueno, pensando también en esto, por ejemplo, ese tipo de materiales, también ellos deberían evaluar, o estas empresas deberían ser más cuidadosas respecto al estado y los materiales con los que están hechos. Sí, totalmente. En realidad, esas cajas o mochilas que tienen los chicos, generalmente ya están pensados para transportar alimentos. Bien. Pero el problema es que, a ver, si estás andando en bici, ¿cuánto tiempo estás? No es lo mismo, como decías recién vos, la temperatura de hoy a la temperatura de invierno, cuánto tiempo está esa mochila expuesta al calor o al frío con el alimento adentro. Sabemos que al frío no es tan grave, pero al calor sí, y más si no tiene no está bien sellada, cuando la cierran mal porque están apurados. Ese tipo de cosas son pequeños detalles. Por eso decía, es importante también hablar de ellos, porque ellos son ese momento de transporte entre el alimento del productor hacia el consumidor. Entonces, si ahí se rompe la cadena de frío, ese alimento que llega a las manos termina teniendo una vida muy corta, a diferencia, por eso le decía, máximo tiene que ser 2 horas. Pero si en el transcurso estuvo abierto, estuvo mal cerrado, hubo mucha luz, tardó demasiado, ese tiempo se reduce a como mucho 1 hora de vida. Entonces, de que no puede estar perdiendo ese calor o esa cadena de frío, que es por ahí algo que surge mucho en los productos más sensibles, como ser los pollos, los lácteos, que ahora también es algo que se acostumbra, de que haces el pedido de las compras del súper y te las llevan a tu casa con estos servicios. Sí, es cierto, sí, yo también lo he hecho, y es cierto, también se hace, solo que bueno, a veces con la entrega inmediata, entonces vos podés seguir el recorrido, cuánto demora y demás, pero bueno, hoy también ya los supermercados te ofrecen esto de servicios programados para ir a distribuir, entonces ellos hacen un recorrido por distintos sectores de la ciudad, arrancan en 1 hora y hasta que entregan el último pedido, o sea que por lo tanto también en esto de distribuir los alimentos con la compra del súper, bueno, también debe cumplir con toda esta normativa y saber de que el transporte tiene que cumplir con temperaturas y otras condiciones. Claro,
Bueno, y eso es algo que también lo pueden ir viendo cuando reciban los productos en ese estado. Es por ahí ver si, supongamos, compramos queso o helado y notan ustedes que perdió rigidez o que bajó la temperatura de la que uno más o menos entiende que debería estar, que está más tibia. Entonces ahí está claro que la cadena de frío se rompió. ¿Sí? Sí. Y que hay muchas posibilidades de que haya comenzado un crecimiento microbiano. Si lo sienten muy tibio, si ustedes saben que era yogur, helado, leche, lo que sea, y la temperatura a la que se le entregaron es está muy elevada a diferencia de lo que sería normal, o se ve las cajas, si son cajas de tipo de cartón en lo que esté o algo así, las comienzan a sentir húmedas. Ya ahí hubo un tiempo que se comenzó a descongelar o a calentar ese producto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Perfecto. Bueno, entonces pienso, además, en un aspecto que vos dijiste al pasar que quiero retomar, ¿no? Por ejemplo, los que compran viandas, muchas veces te piden un par de juegos de tuppers para que te lleven y te traigan. ¿Viste que es la bolsa que va, que viene, me entregas la comida de hoy, te doy el tupper que me dejaste ayer? Esos tuppers, ¿sí? Y hoy viendo todo lo que hay en el mercado, vos nos diste determinadas características de estos plásticos, pero también existen hoy ya tuppers que son de vidrio, por ejemplo. ¿Esos también sirven para este tipo de almacenamiento que es para la comida, la vianda? Sí, totalmente. Esos son súper aptos, los que sean de vidrio, que digamos es a veces, muchas veces lo ideal, pero bueno, no es tan fácil. Sí, son un poquito caros, así pero... que sí, son un poquito caros, incluso ya vienen aptos para el microondas, entonces están buenos, porque te colocan la comida ahí, vos las retiras, vas y lo pones al microondas y listo. Lo que sí, algo que hay que tener en cuenta es que lo ideal es llevar ese día el tupper, el recipiente en el que voy a retirar el alimento, que esté bien lavado en mi casa, que lo coloquen ahí a la comida y que la tapen bien y la lleven a su casa, no que lo dejen de un día para otro, porque a lo mejor yo lo lavé bien hoy y allá no sabemos cómo está el lugar donde lo dejaron para hasta que lo llenen al día siguiente y se pueda haber ensuciado y pueda haber arrastrado algo de suciedad o otras cosas. Bien, ¿me recordás los números con los cuales la gente tiene que identificar el plástico con el que está hecho el tupper, que tal vez almacena comida, que incluso usa para el freezer y demás, que la gente tiene que decir, bueno, si este es apto para almacenar comida? Sí, bueno, está el 1, que ese generalmente son los que son transparentes, livianos, y que se usan generalmente lo van a ver en las botellas de soda, de agua, de jugo, de gaseosa, que son de un solo uso, es decir, esos no se pueden reutilizar. Después están los que son del 4, que esos son más flexibles, son más transparentes y generalmente son para las bolsas de alimentos que son congelados o botellas flexibles también, más bien como para las mayonesas también, o el film transparente de cocina sería el 4. Después estaba el 2, voy saltando porque me voy acordando y les voy diciendo. El 2, que ese ya son los rígidos, ya vienen a ser los que se usan en los envases de leche, los jugos, los yogures, las botellas. Esos son el 2, que es también muy común. Después está el 5, ¿sí? Que ese es el resistente a calor, que ese lo podemos poner por ahí generalmente, que es reutilizable y son los que son aptos para los tuppers, las botellas y lo pueden poner al microondas. Entonces, ahí sí sería importante para los que compran estas comidas que las van a retirar de lugares, que se fijen que su tupper siempre sea 5, o sea, el PP5. Ese sería el número que deberían usar. Claro, que es un tipo de plástico apto para entrar en contacto con, en este caso, comida. Alimentos. Sí, exactamente, que son más rígidos, que aguantan el microondas, ese tipo de plástico. Y después está el 7, que esos son unos nuevos que comenzaron, que acá más bien entra todo lo que es bioplástico, por ahí no lo van a ver mucho, porque son más nuevos, que es más una onda ecológico, que se usa para compostaje, que como digo, no lo van a encontrar tanto en el mercado,
como los otros, que es el 1, el 2, el 4 y el 5. Si se enfocan en en recibir alimentos en algún tupper, ustedes, siempre que sea el tupper que tenga el número 5. Perfecto. Adentro del triangulito, que lo van a ver ahí siempre. Generalmente está en la base, lo dan vuelta y ahí está el triangulito y dice 5 pp alguno. Muy bien, señor, señora, amigo, amiga, ya sabe entonces, si va a ir a comprar tuppers, porque dice, no es que cuando tengo que frizar, cuando quiero mandarle comida a mi hijo, no tengo en qué llevarle, bueno, tenga en cuenta, el número 5 tiene que figurar, ustedes lo van a encontrar en la base. Pero ¿qué pasa? Y acá se me acaba de cruzar una idea por la cabeza, Leila, ¿qué pasa con aquellas personas que reutilizan tuppers? O, mejor dicho, potes, por ejemplo, de helados, que en muchas casas nuestras se los sigue utilizando en la cocina, por ejemplo, y hasta se frisa comida en ellos. Bueno, en el caso de que sean, a veces viste que vienen los que son que son los tuppers no me sale la palabra, como que en los que te venden el helado, que son aislantes, esos sí los pueden utilizar, pero ¿Los de Tergopol? Los de Tergopol, sí, eso. Pero tienen que tener mucho cuidado porque, fíjense, en el Tergopol es como muy poroso y ese es el problema. Va a retener toda la suciedad que en realidad son restos de alimento y que terminan siendo alimentos para los microorganismos. Entonces, cuando hagan una limpieza, que hagan una buena limpieza y una buena desinfección, que no es lo mismo. La limpieza es el uso de un detergente para eliminar grasas, residuos de grasa, residuos de ácidos, residuos minerales, ese tipo de residuos que también arrastran muchas veces suciedad. Y generalmente lo hacen con la esponja, con algún cepillo. Eso es remoción de suciedad y alguna que otra bacteria que está en la superficie. Mientras que la desinfección es cuando ya eliminamos por completo esas bacterias o virus que puedan estar todavía en ese recipiente, que lo hacemos con una gotita de lavandina para un ratito y después se enjuaga, ¿sí? Entonces son 2 etapas siempre. Y algo que también siempre surge con esto es que una cuestión es la limpieza visual que yo voy a tener y otra es la limpieza química que se tiene cuando se lava o se limpia algún lugar, ya sea lugar o recipiente o utensilio o máquina, lo que sea, donde esa limpieza visual es que yo lo veo a mi visión, yo lo veo limpio, pero a veces vemos que el tupper le queda un residuo, así como un film de grasa. Bueno, eso tiene solamente limpieza visual, ahí no hay limpieza realmente química. Perfecto. Entonces, cuando ustedes ven el vaso y todavía le queda la huella de grasa del dedo o ese tipo, o como que todavía no está totalmente limpio, eso es una limpieza que realizaron que se denomina visual, pero no es una limpieza química completa porque realmente no se eliminó todo lo que está en la superficie. Y para eso, los utensilios que usen, ya sean esponjas, cepillos u otras cosas, tienen que estar en condiciones. No puede ser una esponja que ya lo reutilice 10.000 veces para lavar y sacar grasa de la olla y ya me quedó llena de grasa y cuando voy a lavar el tupper me deja más grasa que otra cosa. Tal Esas cual. cosas pasan. Sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y vos me decías recién en el caso de estos recipientes de telgopor, ¿no? Pero ¿viste los tachos de helados, por ejemplo, de 3 litros, de 5 litros, o estos que vienen en tortas heladas, viste, que también son chatitos de una marca en particular? La gente los recontra utiliza y y esto que sirva como ejemplo, hasta he visto gente que lo mete al microondas con comida para calentar. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Esos recipientes están hechos para alimentos, pero ¿para qué tipo de alimentos? Para el alimento que compraron. Por ahí a lo mejor lo pueden reutilizar, pero 1 o 2 veces más y ya tiene que tener un descarte eso. Es generalmente lo recomendable. Es verdad que muchos lo usan, lo reutilizan, y en el tiempo ese tipo de plásticos se van a ir degradando de alguna manera y es lo que se va pasando o migrando al alimento. Por eso es que como mucho que sea unos 3 usos y de ahí ya vean de descartarlo. Aparte no es bueno también andar juntando tantos tuppers
Sí, es cierto, pero bueno, hay casas en las que esos se convierten en tuppers apenas llegan, o sea, después las madres, las abuelas los siguen utilizando, pero bueno, habrá que ver muy bien entonces de, por ejemplo, no que no sea para el microondas y demás, porque no necesariamente, Claro. por más que haya venido helado, no quiere decir que esté apto, por ejemplo, para meterlo a este electrodoméstico, por ejemplo, o para frizar comida, que también es muy habitual hacerlo. Claro, exactamente. Incluso es más preocupante, por ejemplo, lo que nombrás, que es meterlos al microondas, porque no sabemos, si no nos estamos fijando, eso no tiene restos, si no va a migrar restos del plástico al alimento. Entonces es por eso que lo ideal es que sea solamente de un solo uso y listo, después se deseche, porque el peligro más importante que surge en este tipo de reutilización es la migración de los químicos hacia los alimentos. ¿Sí? Claro. Y aparte, como ustedes ya abrieron, sacaron el helado y después lo usan a la tapa misma para tapar, deja de ser hermético. ¿Mm? Porque ya no es la misma, no tiene el mismo hermetismo, por algo viene sellado a la primera vez. Sí, es Y cierto. en el reuso ese que por ahí lo hacemos, ya no tiene esa misma hermeticidad para contener el alimento y evitar que se siga contaminando o pierda temperatura o no se mantenga la temperatura. Sí, ¿Mm? tal cual. Bueno, entonces, señora que tiene este tupper, que yo sé que lo tiene, usted lo debe estar viendo mientras escucha esta nota y lo está mirando ahí en la mesa de la cocina secándose. Ojo con el uso que le da entonces a estos famosos tuppers que generamos en casa con los tachos de helado y demás. Bueno, entonces, el plástico número 5 es el que uno tiene que identificar para este tipo de cuestiones. Te quiero preguntar Ujú. respecto a otro que vos mencionaste, el film de cocina. Viste que mucha Al gente fin, también te envuelve una bandejita y con eso te manda la comida, o la misma gente, no, me quedó esta milanesita, mira, acá quedó una bandejita en la que vino, bueno, le cambio el film y lo vuelvo a meter a la heladera. ¿Sirve para eso verdaderamente? el film, Sí. el film le va a aislar los alimentos en sí, pero algo que dijiste recién, por ejemplo, me quedó milanesa y lo envuelvo el film y lo vuelvo a comer. No es lo ideal recalentar la comida, o sea, si van a calentar la comida para comerla, la comen y después si yo la bajé del freezer, la dejé enfriar y me salió un almuerzo, supongamos, en otro lado y al final no comí, bueno, la como mañana, lo congelo de nuevo y lo como mañana, no puede pasar. Entonces ahí el film, si lo estamos usando, no va a cumplir ninguna función. Y esto sí es importante que tengan en cuenta respecto a cuando también compran comidas con film, porque si pasó mucho tiempo en lo que hablábamos del transporte y eso, y después cuando a ustedes les llega la comida, ese film contuvo agua en la superficie y lo ven así como gotitas, tengan en cuenta que ahí podrían ver que se estuvo perdiendo la cadena de frío. Entonces hay que Sí. tener mucho ojo con eso, ¿no? Los platos que vienen con salsas, por ejemplo, suelen llegar con el film embebido en el líquido que da vuelta en la bandejita de plástico, por ejemplo. Sí, sí, Y totalmente. claramente eso muestra que tranquilamente, así como puede estar saliendo el juguito este de la salsa, también puede estar ingresando cosas. Sí, por eso es que hay que tener con mucho cuidado con eso. Tampoco es que, a ver, si pasó mucho tiempo es una cosa, si es recién, también los vapores de algunas cosas, puede ser algo del momento, pero también hay que tenerlo en cuenta si ya lo ven como muy suelto, al fin, no es hermético, el film no hace milagros, entonces va a proteger de las salpicaduras al alimento, del polvo, pero no termina siendo un cierre hermético al vacío, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, perfecto. Y ya que mencionas esto de varias veces de esto de al vacío, viste que ahora vienen maquinitas y demás que te permiten aparentemente hacer esta especie de almacenamiento que vos pones en una bolsa, le quitan el aire, queda todo ahí, parece al vacío, así como bien lo dijiste vos. ¿Estas cosas Sí. sirven para la cocina, por ejemplo? Y es que va a depender mucho del alimento. Hay que tener en cuenta que hay clasificaciones de alimentos, los que tienen una gran cantidad de disponibilidad de agua, los que son con media disponibilidad de agua y los que no tienen disponibilidad de agua. Entonces, dependiendo para qué lo estén usando, no es lo mismo envasar al vacío unas nueces, supongamos,
que la disponibilidad de agua es mínima, que la disponibilidad, al tener baja disponibilidad de agua, el microorganismo en sí no va a tener un crecimiento a, no sé, supongamos banana fresca. Entonces ahí la degradación igual va a seguir ocurriendo en esas circunstancias. Entonces hay que ver para qué lo están usando a ese vacío que busca la gente generalmente. Así es. Bueno, pensemos ahora del otro lado del mostrador, de las personas que desde su casa ofrecen productos a través de aplicaciones de delivery o a través de Marketplace o por WhatsApp. ¿Qué consejos les damos a ellos? Bueno, no es tampoco decir que tienen que dejar de vender, porque se entiende que son salidas, digamos, sí, que busca la gente, y es algo que va a seguir existiendo y no va a cambiar. Entonces, lo importante de esto es que comiencen a tener en cuenta que no están elaborando 5 platos para su familia, sino que están elaborando grandes cantidades para muchas personas. Entonces, si hacen alguna comida en grande, en cantidad, para vender para un rato, que la cocinan ahora pero va a tener una entrega mucho más tarde, en el caso de que sean tipo guisos, tipo así cosas como salsas y eso, no las dejen en la olla, sino que porque al final se enfría la superficie y al medio queda caliente, y eso también le da esa variación de temperaturas, es para los microorganismos, en este caso es una forma rápida de crecimiento. Recuerden que los microorganismos entre 5 y 60 grados se super reproducen, entonces esos son, digamos, la temperatura, que es muy amplia y muy fácil. Si hacen recado para empanadas, espárzanlo rápido, déjenlo un ratito que se enfríe y métanlo en la heladera, métanlo al freezer, a los recados de empanadas, que es lo que más está saliendo últimamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que baje rápidamente la temperatura y de esa manera evite el crecimiento exponencial de los microorganismos en ese alimento. Vos sabés que el otro día veía a un influencer que hace ciencia y cocina, y él explicaba esto que estás diciendo y que la gente no lo cree, porque todos hemos aprendido que hay que esperar que la comida se enfríe para recién llevarla a la heladera, porque nos dijeron que si no la heladera se echa a perder. No, claro. Sí. No, entonces no es así. Claro, no, lo ideal es que se pierda un poco de ese vapor, de eso claro, que va tirando, para que no se condense adentro de la heladera y haga forzar al motor. Pero si lo esparcimos rápidamente, o sea, no lo dejamos en la olla, sino en algo más plano, donde aumentamos la superficie de contacto con el ambiente y lo metemos al freezer, automáticamente se va a perder mucho más rápido el calor y va a evitar esta proliferación de microorganismos. Tal cual, yo veía cuando dijo este influencer, decía este ejemplo, y yo decía, sí es cierto, en mi casa toda la vida se dijo, espera que se enfríe la comida, la pasás al tupper y la metes a la heladera. Y hasta claro, eso, claro, ya es Lo que pasa es que el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero bajar la temperatura al medio ambiente, digamos, ¿cuántas horas esperan para que se enfríe la comida? Y a veces toda una tarde. Exacto. Entonces, espero toda una tarde, que son 4 o 5 horas, y en 4 o 5 horas la temperatura bajó y la disponibilidad ya está de ese alimento para el microorganismo súper apta, porque dijimos que el rango de crecimiento es entre los 5 grados centígrados y los 60 grados centígrados. En ese rango de temperatura, que es tan amplio, el crecimiento es rapidísimo. Entonces, por eso es que lo ideal es meterlo lo antes posible, no en 4 o 5 horas a la heladera, porque si no yo ya estoy metiendo un alimento que ya tiene una cierta cantidad de microorganismos y con una vida muy cortita para ese alimento. Sí, tal cual. Y también respecto a otros alimentos que no van almacenados en la heladera, pienso, por ejemplo, que quienes cocinan de esta forma y ofrecen estos productos suelen comprar todo en cantidad, ¿no? Porque obviamente te conviene y vos ya sabés que vas a tener por si te sale un pedido extra. Entonces, por ejemplo, gente que compra carne y tiene de esos freezer que van, que uno por ahí pone en el garage, por ejemplo, en las casas,
que me pone las botellas con bebidas que compró porque quedaron de una fiesta o algo, más las tuppers u ollas grandes de comida, más bolsas con carnes y otras cosas que va frizando. Ese tipo de freezer que no es el mismo que el que tenemos en la cocina, en la heladera tradicional, que uno tiene estantes, puede separar y demás. Ahí creo que también hay que tener un cuidado. Sí, eso sí hay que tener mucho cuidado, porque ahí lo que están produciendo en esa situación, el ejemplo que vos ponés, es que hay mucha contaminación cruzada, porque estás teniendo por un lado la carne, por un lado las botellas de la carne que chorrea jugos hasta que se termina de congelar. Lo pones en bolsa, igual en bolsa se acumula la sangre, ¿sí? Sí. Entonces eso chorrea, tenés las gaseosas, tenés alguna comida preparada que también lo metiste en ese freezer. Lo que tiene la cuestión de los freezer, estos que vos decís, es que te congelan el alimento y lo cristalizan de una manera particular. Pero es un congelamiento, tiene que ser rápido generalmente, y un descongelamiento que sea mucho más lento, pero también se descongela dentro del heladero en este caso. Pero lo grave ahí es esto, de que puede surgir esta contaminación cruzada. Y la contaminación cruzada, muchas veces yo estoy guardando un alimento que ya cociné cerca de esa carne que ya tiró a sangre, que contaminó, y puede haber tocado parte de, supongamos, un recado para las empanadas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Yo ya tengo un alimento totalmente contaminado, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí sí puede ayudarnos un poco el film para separar en esas situaciones este alimento preparado del no, pero lo ideal es, por lo menos, aunque sea, dejar sectores que los mantengan bastante aislados, porque los freezers generalmente son grandes, pero hay que tenerlo bien ordenado, tratar de separar las comidas cocinadas por un lado, lo fresco por el otro, si hay bebidas también por otro lado, y que la limpieza sea la más detallada posible a la hora de descongelar, limpiar, ordenar todo eso. Sí, sí, tal cual, porque es como que se mezcla un poco para quienes hacen este tipo de servicios, como que se mezcla un poco lo que utilizan en cotidiano ellos, más lo que compran en cantidad, porque bueno, es no sé, la comida que están vendiendo. Por ejemplo, aquella gente que trabaja con carne ve una oferta y compra, ¿viste? Y bueno, y al freezer. Y también vi unas ofertas de verduras, y bueno, ya que sabemos que esto vamos a usar siempre, y lo picamos y ya lo tenemos listo a la verdura, también en una bolsa frisada. Y me quedó un poco de asado el fin de semana, y lo frizás para el fin de semana que viene, también va a ese mismo freezer. O sea que se mezcla de todo en esos freezers tan grandes. Sí, eso es algo re común. Justamente hoy día mi suegro me decía, descongela el freezer, no voy a poner más cosas así, y me comentó que estaba limpiando, y se puso a limpiar y vio que junta muchas cosas, y encima él es solito. Pero estas cosas son re comunes. Sí, son re comunes. Bien, por último, ¿sería recomendable que quienes ofrezcan alimentos, por más que no tengan un local en la calle donde pueda caer una inspección municipal, igualmente hagan, por ejemplo, el curso de manipulación de alimentos que ofrece Sunibrom? Sí, incluso lo ofrece Sunibrom y muchas veces las municipalidades también. Sí, es cierto. Entonces, sí, sería lo ideal, porque al estar ellos trabajando con alimentos, muchas veces uno se basa mucho en el conocimiento empírico que fue adquiriendo durante la vida, o la mamá o la abuela que los enseñó, pero hay otros conocimientos que hay que tener en cuenta. Entonces es recomendable hacer, nunca nos viene mal un curso extra de nada. Entonces, además, después tienen un carnet y también están de esa manera asegurándole al consumidor, dándole la garantía de que no solamente hacen cosas ricas, sino que además de eso las hacen seguras. Sí, por supuesto que sí, esperemos que lo tengan en cuenta. Y Leila, no te voy a quitar más tiempo, gracias por esta nota que me encantó, aprendí un montón y creo que la gente también, y me voy a poner a revisar, a ver los tuppers que tengo en casa, a ver de qué tipo de plástico son, porque capaz que haya que comprar unos nuevos, porque no sé si estoy siguiendo estas recomendaciones. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo a todos tus colegas que siempre nos colaboran con estos temas. Dale, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, siempre a disposición de cualquier consulta que quieras. Bueno, gracias Leila, hasta luego, que tengas un buen fin de semana. Chau.
Muchas gracias. Hasta Chao, luego. igualmente. Muy bien, estábamos conversando con Leila Jiménez, quien es doctora en alimentos, coordinadora de la carrera de bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU e investigadora del CONICET.